¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes, bienvenidos a su programa. Ya llegamos al jueves, estamos en el jueves 25 de marzo y este día estaremos hablando de unos artefactos, como le queremos llamar, que son los cigarrillos electrónicos que se han puesto muy de moda en el mundo, especialmente en nuestro país, en los jóvenes. Vamos a estar conociendo acerca de ellos. ¿Qué tipos hay? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que llevan? ¿Cómo funcionan? ¿Qué daños? ¿Qué es lo que se conoce? En fin, muchas cosas vamos a aprender hoy. Así que veamos la cápsula y luego les cuento con quién estaré compartiendo. Los cigarrillos electrónicos vienen en muchas formas y tamaños. La mayoría de ellos tiene una batería, un elemento que produce calor y un espacio para contener un líquido. Producen un aerosol al calentarlo, que por lo general contiene nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas que ayudan a producir el aerosol. Los usuarios de estos productos inhalan el aerosol en sus pulmones. Las personas que están cerca también pueden inhalar este aerosol cuando el usuario lo exhala al aire. Los cigarrillos electrónicos se conocen con muchos nombres: plumas de vapor, vapeadores, sistemas de tanque y sistemas de suministro de nicotina. Algunos cigarrillos electrónicos han sido fabricados para que parezcan cigarrillos, cigarros o pipas regulares. Otros parecen bolígrafos, memoria USB u otros artículos de uso cotidiano. Para conocer más sobre los efectos que producen nuestro organismo, ya tenemos a nuestros expertos en el set que nos profundizarán en el tema. Bueno, así es, estaremos hablando de los cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapes, en fin, tantos nombres que se le dan. Así que tengo acá en el set conmigo a nuestro colega, amigo de Salud TV, neumólogo, el doctor Manuel López Ramos. ¿Cómo estamos, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto estar nuevamente acá con ustedes compartiendo, y creo yo que este tema pues es bastante importante. Creo que antes de la pandemia pues veníamos hablando sobre esto, haciendo énfasis en el por qué estos dispositivos no son tan inocuos, no son tampoco una alternativa para aquellas personas que quieren dejar de fumar. Exacto, porque de hecho ese fue como el dulce con el que aparecieron, ¿no? Y que se vendieron. Esto es la alternativa para dejar de fumar. Pero en realidad ya la Sociedad Americana de Cáncer ya se dijo, ¿no? Esto no es parte de las técnicas que se pueden utilizar para dejar el tabaco. Los cigarrillos electrónicos ya vimos que tienen, puchica, increíble, bueno, muchísimas marcas, increíbles presentaciones, hay hasta tamaños y todo, ¿verdad? Pero bueno, el problema que nos genera realmente es ¿qué nos puede dar el cigarrillo electrónico? Puede llegar a dar cáncer, porque siempre pensamos tabaco, cigarrillo, uno dice, bueno, cáncer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto? Si precisamente ya tenemos el enlace vía Skype con el doctor Fidel Campos. Fidel Campos, ¿cómo está, doctor? Él es nuestro oncólogo a que nos acompaña este día. Qué gusto verlo, Fidel, aunque sea por este medio de lejitos. Así es. Bueno, es un tema interesante definitivamente, ¿no? Sí, en realidad es, creo, algo que, como mencionaban ambos anteriormente, se ha dado como una alternativa para poder dejar el cigarrillo, el tradicional que todo el mundo habla, y se ha dado también como algo que no produce ningún daño, pero hay que tener muchos cuidados con estos tipos también de sustancias, porque muchas de las sustancias que están ahí hay gente que ni siquiera conoce verdaderamente qué es lo que están usando en este tipo de cigarrillos. Entonces
por eso es que es muy importante tocar este tema y qué bueno que lo han mencionado y que están pues ahí con el especialista también en esta área para que podamos informar un poco más a la población de estos riesgos. Así es, bueno, gracias por acompañarnos. En realidad, sí es una situación preocupante, especialmente porque está bien presente en la cultura de nuestros jóvenes. O sea, lo que uno ve, a la gente que ve con los famosos vapes o que los ve vapeando, son jóvenes, son adolescentes, son niños, incluso niños que de 12 años. Sí, de hecho, esta pues ha sido una tendencia de ver este tipo de dispositivos como una moda entre los jóvenes y en algunos países, principalmente en aquellos países de primer mundo, Estados Unidos, países de Europa, en el cual se ha venido investigando cada vez el uso de estos tipos de dispositivos, se ha observado que la población en la cual se ha aumentado el uso de estos es en la población joven. Y estamos hablando en personas, en jóvenes que a partir de edades pero tan pequeñas como de 10 años han comenzado a utilizar este tipo de dispositivos. Y la mayoría de veces, así como lo decía el doctor, sin tener un conocimiento cuáles podrían ser las consecuencias de utilizar estos dispositivos. Recordemos que estos se han venido desarrollando allá prácticamente ya por el año 2003, surgieron en China y el mecanismo por el cual estos funcionan tienen tres partes, ¿verdad? En el cual pues está el atomizador, está la batería y está también la parte la cual produce el vapor. Entonces que realmente no es vapor, es un aerosol. Sí, es bien sí. importante. De hecho, es bien importante hacer notar que los componentes que tienen todos estos líquidos traen, por ejemplo, la glicerina, que es el mismo componente que se utilizan, por ejemplo, en las discotecas para poder generar ese vapor. Entonces, es el mismo vapor que se origina en la combustión, digámoslo así, de este tipo de producto. Entonces, es importante hacer notar que aunque estos dispositivos no contengan ciertas sustancias que están muy relacionadas al humo del cigarrillo normal, sí se ha visto en estudios que hay otro tipo de sustancias que también están relacionadas con el aparecimiento de enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y también se ha visto en algunos casos que puede estar relacionada al aparecimiento de varios tipos de cáncer, no solo de cáncer pulmonar, sino que también cáncer en todo el tracto respiratorio y en algunos casos en el tracto digestivo. Entonces es importante hacer notar que estos dispositivos no son tan sencillos como se nos ha querido vender. Recordemos que la industria del tabaco ha ido evolucionando y ahora todos ellos están apuntando a esta nueva población, que es llegar a la población joven con un dispositivo que sea bastante llamativo desde su estructura hasta la forma en la que se viene utilizando. Entonces, por eso es bien importante. La misma industria ha ido evolucionando este tema y al final el consumo se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos años y quizás sería importante también hacer notar, como decíamos en el inicio, esto se vendió como una terapia alternativa o sustitutiva para dejar el hábito del fumar, pero ya la mayoría o casi todas las sociedades de neumología a nivel mundial ya han sacado varias publicaciones en las cuales no se acepta este tipo de dispositivo como un método para poder dejar de fumar. Al contrario, hemos visto en estudios que esto potencia el hábito de fumar, ya sea el cigarrillo electrónico o muchas personas están utilizando el cigarrillo electrónico, pero a la vez cuando no tienen la disponibilidad de también utilizan el cigarrillo. Entonces es bien importante hacer notar. Algunos dispositivos de estos pueden contener nicotina y otros no tienen nicotina. Pero estaba viendo que la mayoría tiene nicotina y algo que preocupa que la misma Sociedad Americana de Cáncer decía
que hay que tener mucho cuidado porque algunas marcas incluso no ponen la cantidad exacta de nicotina que estos traen. Y esto se ha visto que ha generado más adicción, especialmente en niños, que se vuelven físicamente dependientes de esto porque tienen más nicotina de la que realmente dicen. Entonces, eso es todavía lo más peligroso porque te están vendiendo algo que dice que tiene X cantidad de nicotina y no es cierto. Sí, y de hecho, en estos tipos de dispositivos, la cantidad de nicotina que en una inhalación que se pueda hacer de este producto puede llegar a tener una cantidad igual o mayor a toda la nicotina contenida en un cigarrillo. Entonces, recordemos que la nicotina puede llegar a causar intoxicación en las personas y principalmente en los jóvenes, aparte del gran poder adictivo que tiene, y por lo tanto no estamos combatiendo en sí el hábito de dejar de fumar, porque siempre la persona va por la misma adicción a la nicotina. Cuando no tenga disponibilidad de un cigarrillo electrónico, va a buscar un cigarrillo normal, convencional. Y exacto, se les llama que son productos de tabaco porque de igual forma la nicotina se obtiene del tabaco, aunque no tenga en sí el tabaco, pero exacto, tiene la nicotina, ¿no? Entonces es parte de ahora. ¿Qué sabemos en relación a cáncer? Yo creo que es muy pronto, Fidel, todavía, es lo que siempre hemos dicho, no sé cuántos años tienen ya en la industria los cigarrillos electrónicos y los vapes, pero no sé si hay publicaciones o estudios o qué incidencias tenemos en que se haya encontrado como factor de riesgo en la historia de pacientes con cáncer de pulmón o de algún otro lado el hecho de vapear. ¿Tenemos alguna información de eso? Sí, a estas alturas, como bien decías, es difícil poder concluir y decir que está relacionado directamente con problemas de cáncer, pero basta con que podamos conocer cómo se genera el cáncer a través del cigarrillo, que es lo que sí sabemos que es potencialmente el riesgo para que aparezca cáncer. Y no estaríamos lejos de pensar que también este tipo de cigarrillos electrónicos podrían tener que ver con eso. No se puede concluir porque faltan años todavía de estudios y de estar valorando qué es lo que ha sucedido con la gente que lo está usando. Pero sí, teóricamente también existe un riesgo para eso, porque una de las anécdotas que hay en cuanto al problema de cáncer, y más que todo en la cavidad oral, estoy hablando de cáncer que puede aparecer en los labios, en la encía, en las lenguas, en la parte interna de la mejilla, en los carrillos. Entonces, esos tipos de cáncer, antes era bastante frecuente el uso de las pipas. Entonces, y muchos incluso no usaban el tabaco convencional que se usa hoy en día. Por ejemplo, en la India no es el mismo tabaco que se usa, pero la costumbre de usar esta pipa, junto con el humo que salía a través de la pipa, causaba un traumatismo repetitivo en la cavidad oral. Entonces, ese traumatismo repetitivo y esa inflamación crónica que todo el tiempo estaba ocurriendo por los vapores que estaban llegando a través de la pipa, se dio un incremento exagerado de cáncer en la cavidad oral durante ese tiempo. Y después se quitó esa costumbre y dejó de ser ese riesgo y aparecieron los cigarrillos en la época moderna, y pues ahí apareció además el cáncer de pulmón, el cáncer de laringe. Entonces, pero teóricamente, y trayendo a colación este dato anecdótico, es el hecho de que ese constante traumatismo, esa constante sustancias que están llegando a la cavidad oral, entre más tiempo eso esté ahí, entonces más riesgo se está convirtiendo en que en el futuro pueda aparecer un problema también de cáncer. Entonces, no tenemos que esperar a que las estadísticas nos lo digan, sino que el sentido común nos lo está diciendo. Es algo que no es natural, que no es, que sabemos que hay riesgos ahí potenciales, entonces lo ideal sería tratar de evitarlo en el mayor porcentaje que se pueda. La otra cosa que lo mencionaba también el doctor son los otros enfermedades que puede causar, y que sí hay datos ya estadísticos acerca de eso, y más que todo en los adolescentes, que bien mencionaban ambos, que es la población que con bastante frecuencia lo usa como una moda. Se ha visto también problemas a nivel neurológico, del desarrollo del sistema nervioso
en los adolescentes y en déficits que pueden haber más allá para su vida adulta. Eso sí, ya hay bastantes resultados y bastantes datos acerca de eso, entonces es algo que también debemos de tener en cuenta. Sí, muy interesante en definitiva, porque estamos hablando, me preocupo sobremanera lo que dice Manuel, que de una inhalada, o sea, lo que sería un puff, ¿verdad? Lo que le llaman un puff, de una inhalada se va a llevar la nicotina que se hubiera llevado en un cigarrillo, ¿sí? Sí. Entonces antes el que se fumaba un cigarro se tardaba en fumarse el cigarro y bueno, ahí llevaba la nicotina, pero ahora es en una inhalada y no están inhalando solo una vez, o sea, es uno ya, al otro ratito es otra vez durante la fiesta, ¿verdad? Pero bueno, vámonos a una pausa comercial, escuchemos el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Este día estamos aprendiendo acerca de los cigarrillos electrónicos. Me gustaría que viéramos el siguiente video en el que se nos habla de los diferentes tipos de cigarrillos electrónicos que hay. Escuchemos la información. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre la referencia de lo que son los vaporizadores electrónicos, del primer modelo, de la primer variante, que se le denomina electrónico, ¿sí? De aquí se deriva el nombre cigarro o vaporizador electrónico y consta de una pantalla, pero en este mismo contamos con unos cuantos botones que nos permite regular la potencia, ver nuestros niveles de batería y así conocer qué tal está trabajando, cuánta batería nos queda y la potencia definirla en base a nuestro gusto. Entre mayor potencia, obviamente, pues mayor golpe, vapor y sabor. Esto quiere decir que si nosotros bajamos la potencia es probable que te lastime un poquito menos. Pasamos a la segunda y tal vez más controversial opción dentro de los cigarros electrónicos. Aquí este pequeño vaporizador cuenta con una función muchísimo más sencilla. No hay una pantalla, no hay un circuito que nos diga que estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal. Aquí tomamos una batería. Es una batería con polo positivo, polo negativo. Y este equipo cuenta con una ventilación o regulación de aire para la batería y por ahí tendría que ir el polo positivo. Una vez enroscado el equipo, podemos presionar el botón y vaporizar. Ahí veíamos un poquito de información acerca de los diferentes tipos. Ahí veíamos el joven tenía pues varios y llama la atención que definitivamente hay unos tan pequeños y tan parecidos a memorias USB que se esconden en la palma de la mano, que a lo mejor no generan ni tanto humo, entonces son poco perceptibles y eso los hace pues realmente los ideales para los adolescentes, ¿verdad? Y los niños. Bueno, tenemos acá en el set, nos colabora aquí un modelo. Él es usuario, ¿verdad?, de estos cigarrillos electrónicos. Nos acompaña Ronnie. ¿Cómo estamos, Ronnie? Hola, muy bien. ¿Desde cuándo usted utiliza estos cigarrillos electrónicos? Sí, fíjese, yo tengo 2 meses de estarlo usando y pues decidí cambiarme, ¿verdad?, lo de que es el cigarro convencional al cigarro electrónico, porque siento que es menos dañino. Entonces yo también tenía la consulta con ustedes de saber qué tan alto es el riesgo a la par de un cigarro normal con un cigarro electrónico. Bueno, vamos a ver, Manuel, ¿qué le vamos a decir a Ronnie? Bueno, los dispositivos, como el consumidor puede tener la posibilidad de utilizar uno que no tenga nicotina y otro que tenga nicotina, ¿verdad? Pero independientemente si se utiliza o no con esta, los vehículos que se necesitan para poder generar el vapor, que en este caso es el glicerol,
¿verdad? Y el vapor que sale una vez la persona ha hecho el golpe, también podemos observar, o se han detectado ciertos componentes, como por ejemplo el formaldehído. Hay también algunos metales que también salen del vapor. Entonces todo esto sí puede llegar a condicionar a que se puedan desarrollar enfermedades de tipo respiratorias y cardiovasculares. El glicerol es un componente graso, el cual sí se ha visto en estudios que puede llegar a desarrollar la persona lo que conocemos como una neumonía lipoidea. Los alvéolos se llenan completamente de grasa, literalmente de grasa, y esto sí puede llegar a ocasionar problemas serios en la salud respiratoria. También se han dado casos de personas que por todos estos componentes están más propensos a sufrir problemas cardíacos como infartos. Entonces, la verdad que no se está combatiendo el punto principal, que es tratar de dejar de fumar, porque siempre se está obteniendo la nicotina y esto está generando un componente de tener esa adicción. Es muy adictivo. Entonces eso es lo que no se está combatiendo y que es el punto principal en una persona que quiere dejar de fumar. Así es. Yo tuve la experiencia, ¿verdad? La verdad es que me dejaron totalmente las ganas de fumar cigarro desde que empecé a usar el cigarrillo electrónico. Pero también me queda la duda de qué tan posible es de que me dé cáncer a largo plazo estar usando el artefacto, ¿verdad? Muy buena pregunta, ¿verdad? Porque, como lo decía el doctor, todavía los estudios que tenemos son estudios de corto tiempo. Recordemos que el cigarrillo convencional tiene más o menos entre 50 a 60 años, o puede ser hasta más, de uso. Entonces los estudios que se tienen de cigarrillo convencional son vastos. Ha habido un tiempo prudencial como para sacar conclusiones, mientras que el uso del cigarrillo electrónico, digámoslo, es nuevo y todavía no hay estudios que sean concluyentes acerca de el inicio o que sean un factor de riesgo para problemas como cáncer. Ahora, por todos los componentes que sí se ha visto que se han detectado en el humo o en el vapor que sale de la persona, sí se ha visto que hay componentes que pueden llegar a ser precursores de cáncer. O sea, si hay un factor de riesgo, ese factor no es nulo al utilizar este tipo de dispositivos. Y aparte de eso, también se ha visto que el vapor que sale de la persona que lo está utilizando también puede afectar a las personas que están a su alrededor. Y también se ha visto que las partículas que salen emanadas del vapor pueden llegar a ser tan grandes a 2.5, que en términos generales, cuando estas partículas por millón tienen este tipo de tamaño, pueden ocasionar también trastornos pulmonares. Me gustaría escuchar, doctor Fidel, tu opinión al respecto, acá con el joven Ronnie, que él pues decidió, ¿verdad?, buscar esta opción pensando que era menos dañina y de hecho pues se le quitó la gana de fumar cigarrillo convencional, ¿no? ¿Cuál sería tu recomendación o lo que quisieras decirle, Ronnie? Creo que es bien importante remarcar esa parte, porque la mayoría eso es lo que nos dice y lo que nos pregunta, pues qué tanto cuando lo comparamos con el cigarrillo convencional, qué pasa con estos cigarrillos electrónicos. O sea, ciertamente, y en papel, en teoría, en lo que está escrito, obviamente el cigarrillo convencional sí es extremadamente dañino, porque aparte de las sustancias químicas que lleva ahí, que son cerca de 400, un poco más de sustancias químicas que son dañinas para diferentes partes del cuerpo, además lleva el efecto de la combustión, porque es un fuego directo el que quema todas esas sustancias. Obviamente en el cigarrillo eléctrico todo eso no está y las sustancias son menores, pero como lo decía ahorita el doctor, el riesgo no es cero, no es el mismo riesgo de que alguien
que no usa un cigarrillo. O sea, un riesgo hay, siempre hay riesgo a pesar de que sea un cigarrillo electrónico. Va a ser bien difícil, y creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, de que podamos tener estudios fuertes en el que nos digan que directamente estos cigarrillos electrónicos tienen un riesgo de cáncer, porque hay demasiados tipos de cigarrillos y formas de cigarrillos electrónicos y formas en las que funcionan y sustancias que se usan para poder ocuparla con estos cigarrillos, algunas con nicotina, otros con similares a nicotina, otros con nada más saborizantes, aromatizantes, pero todas son sustancias químicas, todas son sustancias que nuestro cuerpo no las necesita y que a nuestro cuerpo le pueden hacer daño. Entonces, sí es cierto, no son tan dañinos como los cigarrillos convencionales, pero no son sustancias que nuestro cuerpo las necesite y las pueda asimilar de manera sin que al momento que pasan en nuestro cuerpo no vayan a dejar un riesgo, un daño. Entonces eso es importante que se sepa. Siempre algún daño va a haber, va a ser bien difícil que lo podamos comprobar directamente, pero ahí está ese riesgo porque son sustancias que no son normales para nuestro cuerpo. No, y como bien dice Fidel, tanto Manuel y Fidel, ambos lo han dicho, pues estas sustancias definitivamente entran en contacto con toda la mucosa, la cavidad oral, los pulmones. Bueno, el hecho de poder ir a ocasionar una neumonía lipoidea realmente se pregunta uno, ¿y qué se hace luego con una neumonía lipoidea? O sea, con un nivel de grasa en los alvéolos, qué complicado ir a tratar eso, ¿no? Sí, no, y de hecho son pacientes que pueden llegar a tener secuelas permanentes a nivel pulmonar. En lo particular, hemos visto casos en jóvenes que han tenido este hábito y luego de ser sometidos a cirugías en los cuales, por ejemplo, se ha tenido que utilizar anestesia general, han llegado a tener posteriormente en el posquirúrgico inmediato edema agudo de pulmón, cuando son personas totalmente sanas que no tienen ningún factor de riesgo a excepción el consumo de este tipo de dispositivos. Entonces, creo yo que sí es importante informar. Creo yo que en este momento, si nosotros revisamos todas las normativas y las leyes que tenemos en nuestro país y en la mayoría de los países a donde se tienen este tipo de dispositivos, no hay una norma que regule tanto la venta, la compra y la utilización de estos dispositivos. Así es como nosotros podemos observar en las tiendas a donde los venden que hay jóvenes prácticamente de 10 años utilizando este tipo de dispositivos, que se reúnen con sus amigos, que comparten, que los saborizantes que se utilizan es uno de los principales atractivos que la industria tiene para poder servir de anzuelo y poder tener a más personas adictas a este tipo de... Así es. Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero además quiero agradecer al doctor Fidel Campos que se conectó con nosotros para estar hablando este día. Muchísimas gracias, Fidel, por habernos acompañado. Esperamos tenerlo próximamente. Muchas gracias a ustedes por siempre. Saludos por casa. Hasta luego. Bueno, Ronnie, muchísimas gracias por habernos acompañado también. Gracias por haber colaborado ahí. Espero que haya obtenido las respuestas y, bueno, a tomar decisiones será. Vámonos a una pausa. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de cigarrillos electrónicos y estamos acá en el set con el doctor Manuel López Ramos. Definitivamente, cuando vemos la historia, Manuel, estaba escuchando que ya el cigarrillo convencional tiene, ¿qué? 50, 60 años de historia de que se ha venido haciendo estudios, investigaciones, y hemos pasado desde tener comerciales con aquel hombre guapo y el caballo y toda la cuestión, hasta ahora a no tener ya ningún tipo de
¿cómo se llama? De anuncios, ¿verdad? Sí. De publicidad. Y de hecho, obligados a ponerle las imágenes de lo que puede ocasionar, del riesgo de cáncer. O sea, pero ha pasado ¿cuántos años para que sucediera? Entonces, como dice Fidel, no es lógico que esperemos tanto tiempo para ponerle ojo a este problema. Sí, no, y de hecho creo yo que ese es el vacío legal que la industria ha aprovechado exactamente para poder ir, digamos, teniendo esa metamorfosis que ahora ya no es tanto el cigarrillo convencional el que se trata de vender, sino que ahora es el cigarrillo electrónico. Y esto pues es tema a nivel internacional de congresos, de cómo los países deben de incluir dentro de todas las leyes y normativas del consumo del tabaco a estos dispositivos electrónicos. Porque definitivamente al no ver no estar regulados, estamos viendo cómo jóvenes están cada vez siendo atraídos por esto y los efectos pues todavía no los podemos medir en nuestro país, pero si nosotros preguntamos o hacemos algunas encuestas en aquellos lugares o en aquellas escuelas a donde tal vez el poder adquisitivo de estos dispositivos es más grande, nos podríamos sorprender cómo la incidencia en el uso de estos dispositivos está afectando a esta población. Recordemos que estos son unos dispositivos que no son tan baratos de adquirir. Estamos hablando que pueden llegar a costar entre 100 a $200 dependiendo de toda la complejidad y todos los adornos y todos los atractivos que puedan tener. Entonces no es tampoco un dispositivo que esté al alcance de cualquiera. Entonces, todo esto debe de... Pero a veces los dispositivos, o sea, sí hay otros que pueden llegar a valer $200, $400, qué sé yo, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Pero también las sustancias, los el líquido, juguitos, exacto. Los líquidos estos también tienen su precio y es aparte. Pero hay algunos que ya vienen, que son los descartables, precisamente, que esos son como más accesibles para los jóvenes y que solamente, pues no sé cuánto tiempo les van a durar, pero siempre se supone que traen menos nicotina, pero ¿qué tan cierto será? ¿Qué tanto puede confiar uno? Sí, exactamente. Entonces, este es un problema que también en los lugares a donde no se permite fumar, pero no se permite fumar es única y exclusivamente para cigarrillo. Pero en estos lugares lo que se utilizan son los dispositivos electrónicos y al final también se ven, digámoslo, expuestas las personas que están alrededor de la persona que lo utiliza. Entonces quizás esto sería importante que se puedan promulgar leyes que ya vayan dirigidas a esto y no esperar a que nuestra población joven tenga muy arraigado ya este tipo de consumos y que al final pues tengamos ya problemas ya serios de salud pulmonar en estas personas que lo utilizan. Aparte que la nicotina en menor o mayor cantidad, pues de alguna manera siempre el cigarrillo se vio, el cigarrillo convencional, y esta no es la excepción, siempre se vio como puerta de entrada para ir poco a poco escalando a otros vicios. Así es. Entonces podemos también hablar que las personas que utilizan estos dispositivos también pueden llegar a caer en el uso de otro tipo de sustancias, ¿verdad? Como por ejemplo la marihuana, que en algunos países existen también dispositivos que ya pueden traer también todo aquel aditivo que tiene que ver con esto. Entonces creo yo que este tipo de utilización de productos deja una puerta abierta grande en el cual pues ya no solamente se estén utilizando sabores, ya no solo se esté utilizando el vapor sin nicotina como un medio para poder satisfacer estas necesidades, sino que también se puedan utilizar otro tipo de sustancias que a la vez puedan ocasionar otros problemas de mayor gravedad. Sí, yo creo que el punto ya no debe de ser compararlo versus el cigarrillo original. Ya no debe de ser ese el punto,
porque siempre la defensa es de las personas que lo utilizan es esa, es menos dañino que el cigarro. Entonces, ¿qué? Hay que darle las gracias por utilizar entonces algo menos dañino. Pues en realidad tiene que verse como otra forma de dañar tu salud, ¿no? ¿Qué sabemos hoy en pandemia? Porque esto lo venimos hablando desde antes de la pandemia. Pero ¿qué sabemos hoy durante la pandemia? Si el fumar, ya sabíamos que el tabaco convencional, pues es uno de los factores de riesgo para que una persona se pueda complicar con COVID-19. ¿Qué hay de estos? Mire, estos dispositivos realmente ya ha sido un punto de agenda en la Organización Mundial de la Salud, en los cuales pues se ha recomendado que ante la pandemia la utilización de estos tipos de dispositivos tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque su utilización predispone o aumenta el riesgo de poder adquirir COVID-19 debido a que el vapor en nuestro sistema respiratorio disminuye toda su capacidad de respuesta o de reacción ante cualquier proceso infeccioso, porque se ve disminuido el aclaramiento mucociliar, porque las células de defensa, los macrófagos, los neutrófilos se disminuyen y se alteran, y por lo tanto la persona que utiliza este tipo de dispositivos tiene una mayor probabilidad de poderse contagiar de COVID-19 porque prácticamente él está vulnerable a este tipo de infecciones. Y recordemos que las personas que utilizan estos dispositivos muchas veces lo pueden compartir también, y al compartirlo también se genera un mayor riesgo en poderse contagiar con COVID-19. Muy bien. Bueno, con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Tiene preguntas? En el siguiente bloque les responderemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Cigarrillos electrónicos es el tema que hemos tenido este día y tenemos preguntas que me gustaría dar lectura para poder responderlas junto con Manuel López Ramos, neumólogo, que nos acompaña. Veamos la primera. Dice, buen día, mi pregunta es si estos aparatos electrónicos son igual de adictivos que los tradicionales o si hay una diferencia. Bueno, muchísimas gracias. Hemos recalcado un poquito eso, pero quizás hay que hablarlo. Pueden ser, ¿verdad? Sí, pueden ser todavía más adictivos que un cigarrillo convencional porque pueden llegar a tener mayor cantidad o mayor porcentaje en la concentración de nicotina. Y recordemos que la adicción o lo que ejerce este efecto adictivo del cigarrillo normal es la nicotina. Y por lo tanto, en aquellos cigarrillos electrónicos que se utiliza la nicotina, también se genera la adicción. O sea, con esto, por eso es que hablamos inicialmente que estos no pueden considerarse un tratamiento que ayude a la persona a dejar de fumar, porque la adicción siempre va a permanecer. Principalmente este es el factor más involucrado, en el por qué los cigarrillos electrónicos siguen ejerciendo el poder de adicción en las personas. No, y es interesante, Manuel, el hecho también de que pues la industria dejaría de ser industria tabacalera, han sido tan inteligentes que realmente han logrado llegar precisamente a esa población de niños, de jóvenes, que no son adultos, que no son ni siquiera, no tienen poder adquisitivo en teoría, pero de alguna manera se las ingenian y los consiguen, y es más que todo por el olor, por el sabor, por la moda, por el humo. Hay en redes sociales hasta competencias a veces de vapeo, de hacer figuras. Correcto. Eso otros son los vaporizadores, claro está, son otros, pero todos pueden tener nicotina. A mí lo que me preocupa es el hecho, repito, el hecho que dicen que tiene cierta cantidad de nicotina, pero la pregunta del millón es, ¿lo tiene en todo el frasquito o lo tiene por puff, por inhalada?
Sí, realmente la concentración viene en el frasquito que se utiliza, en la carga o en la carga que se está utilizando cada vez. Ahí es donde viene la concentración de la nicotina. Y por eso ya tenemos referencias de casos en los cuales han habido personas que se han intoxicado por la gran cantidad de nicotina que han inhalado. Entonces, este es el gran problema que nosotros podemos observar en el uso desmedido de este tipo de cigarrillo. Y recordemos, una persona mientras más joven está pues con aquella sed de riesgo de hacer lo que estoy viendo en YouTube, lo que los videos lo que se está subiendo en Facebook. Entonces, y recordemos que ahorita todos estos dispositivos tienen venta libre, no hay ninguna restricción, y por lo tanto es mucho más fácil poderlos adquirir en el mercado. Entonces, esto es, digamos, como no solamente está los componentes que puede tener. Recordemos que el cigarrillo convencional, por las leyes que existen, ya no vemos publicidad a nivel de la televisión, del periódico, de la radio. Los lugares cada vez están más restringidos a donde las personas pueden fumar. Hay sitios en los cuales no está permitido, hay lugares a donde hay áreas exclusivas para personas que fuman. Entonces, estas restricciones van haciendo que los cigarrillos normales pues no estén al alcance de la población joven. Pero cuando encontramos dispositivos en los cuales no existe esta figura legal, entonces no se corre ningún problema de poderlos adquirir, de que sean vendidos a los jóvenes. Entonces esto lo hace que la persona pues tenga una mayor capacidad para poderlo estar consumiendo. Así es. Bueno, tenemos otra pregunta. Demos lectura a la siguiente. Feliz jueves, gracias igualmente. Mi pregunta es, ¿será normal que me cause asco el uso de estos aparatos? Estoy tratando de sustituir los cigarrillos normales por estos, pero me dan muchas náuseas y no sé por qué. Pues qué bueno que le dan náuseas, pero sí, yo creo que es sumamente importante, porque esas náuseas pueden estar relacionadas al alto grado de nicotina que está inhalando cada vez que lo utiliza. Bueno, entonces sí puede ser eso. Habría que revisar cuál es el que usted escogió, pero vamos a repetirle algo a la amiga que nos escribe o amigo. No es de las alternativas para dejar de fumar, o sea, no agarre el cigarrillo electrónico como alternativa para dejar de fumar. Hay otros que sí son, definitivamente está el chicle, por ejemplo, ¿sí? Hay cigarrillos sin nicotina, también cigarrillo tradicional. Sí. Y hay parches, me parece. Sí, también. Mire, realmente, y quizás aquí sí es un punto en el cual lo podemos abordar en otro tema, por ejemplo, relacionado propiamente al tabaquismo, en el cual el hábito, si una persona quiere dejar de fumar, tiene que cumplir con varios requisitos y con varias cuestiones ya propias de cada persona. Dentro de esto, la persona que quiere dejar de fumar, primero debe de reconocer que está con un problema y que ese problema le está ocasionando situaciones en su salud, situaciones con su familia, situaciones en sus lugares de trabajo. Porque recordemos que el que fuma tiene problemas hasta tan sencillos en los cuales tienen impregnado el olor del tabaco en la ropa, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cuestiones tienen que ser evaluadas por un especialista y poder entrar a un programa completo para dejar de fumar. Y dentro de todas las medidas que se utilizan para poder combatir el hábito del tabaquismo, podemos tener desde una intervención de tipo psicológica, una intervención de tipo farmacológica, en el cual nosotros vamos a dar sustitutos de la nicotina
que pueden estar en varias presentaciones, y dentro de estas están lo que mencionaba la doctora, en forma de chicle, en forma de parches. Hay algunos dispositivos que son inhalados por la nariz, que pueden y que proveen una dosis medida de nicotina. Nosotros tenemos el control de cuánta nicotina le vamos a estar proporcionando a esta persona para poder ir disminuyendo esa necesidad de la nicotina. Y también dentro de todos estos medicamentos tenemos otros medicamentos que sirven para disminuir el síndrome de abstinencia que la persona tiene en el momento de dejar de fumar. Entonces, todo esto debe de estar relacionado, debe de ser un manejo multidisciplinario para que la persona tenga éxito en esa nueva intención que tiene de dejar de fumar. Ahora, una cosa que es bien importante, si usted ya fue de aquellas personas que intentó la primera vez dejar de fumar y no lo logró, no pierda el ánimo. Vuelva a intentarlo. Vuelva a intentarlo hasta que lo logre. una y otra vez y otra vez. Cada intento debe de verse como una ganancia y una experiencia de la cual usted debe de sacar cuáles fueron las causas por las cuales usted dejó de, falló y no pudo no pudo dejar el vicio, y en el siguiente intento trate de mejorar esas situaciones. Así es. Bueno, vámonos a una pausa y luego le damos lectura a la última pregunta. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa y tenemos una pregunta pendiente por responder, que es acerca de cigarrillos electrónicos. ¿Damos la lectura? Buenas tardes, mi nombre es Mayra. Hola Mayra, y estoy embarazada de 6 meses. Yo quisiera saber si fumar cigarrillos electrónicos sería igual de dañino para mi bebé o si estos no lo afectan a él. Bueno, realmente aquí voy a meter mi cuchara yo antes de darle la palabra al doctor López Ramos. El cigarrillo convencional está asociado a partos prematuros, a niños de bajo peso a nacer, a restricciones del crecimiento intrauterino, entre otras, ¿verdad? Entonces, no se recomienda que la embarazada fume tabaco tradicional. Imagínese usted ahora, si estamos hablando de que estos dispositivos no sabemos a ciencia cierta que si tienen más nicotina, si pueden ser adictivos, yo le recomendaría que no lo haga, por favor, porque sí puede ser dañino para usted y por ende para su bebé. Doctor López Ramos. Sí, no, totalmente de acuerdo con usted, doctora, ¿verdad? Realmente, si usted en usted está no utilizar este tipo de dispositivos, no lo haga. Para aquellas personas que están en su misma situación y que lo utilizan, recuerden que el riesgo de poder llegar a desarrollar problemas tanto bronquiales como pulmonares existe cuando se utilizan estos dispositivos. Y recuerden que una persona que está embarazada y que ya se está acercando el momento del parto, ya sea un parto normal o un parto ya sea por vía cesárea, en el cual se necesita dar cierto grado de anestesia, puede ser un factor de riesgo para poder tener complicaciones en el momento del parto o en el momento posparto inmediato. Y recordemos también que este tipo de sustancias todavía no está claro si puede ejercer un efecto negativo en el feto, en el bebé. Entonces, por eso es importante que como madre responsable no utilicen por ningún momento este tipo de dispositivos. Bueno, Manuel, el tiempo se nos terminó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nuevamente, gracias también a Ronnie, quien nos vino aquí a enseñar sus dispositivos y hacer las preguntas, a Fidel, que nos acompañó desde su casa, pero principalmente a ustedes que están en su casita con su fiel sintonía. Yo los dejo con Brenda Vázquez. El día de mañana volvemos nuevamente, si Dios lo permite. Que disfruten su jueves. Que Dios los bendiga.
Algunas personas piensan que los cigarrillos electrónicos son más seguros que los cigarrillos comunes y que pueden ser utilizados para ayudar a la gente a dejar de fumar, pero no se sabe mucho sobre los riesgos para la salud o si ayuda a dejar de fumar. Sin embargo, lo que sabemos acerca de algunos peligros de los cigarrillos electrónicos es que contienen nicotina, que es adictiva. Contienen sustancias químicas potencialmente dañinas. Existe una relación entre el consumo del cigarrillo electrónico y el consumo de cigarrillos de tabaco en adolescentes. El líquido en los cigarrillos electrónicos puede causar envenenamiento por la nicotina si alguien no bebe, huele o toca.